Hola, hola, muy buenas a todo el mundo. Estamos por aquí un día más. Venimos para contar la victoria de España, agónica, agoniquísima, sufridísima, remontando en penaltis ante Colombia. Una victoria realmente muy complicada y que, bueno, pues ha sido muy sufrida, demasiado sufrida, la verdad. Ha sido un partido malo de España, ahora lo comentaremos un poquito, pero ha sido un partido, bueno, que hay que ganarlo, pero evidentemente el resultado no es el mejor de cara a lo que queda de torneo. En cualquier caso, seguimos vivos, que lo importante es seguimos en la pelea por las medallas, al igual que también sigue Alemania, Estados Unidos y Brasil, que será la última que comentaremos, que ha conseguido hace apenas unos minutos eliminar a Francia de su torneo y será una vez más el rival de España una semana después, al igual que Alemania y Estados Unidos volverá a repetirse hace una semana después. Así que volveremos a ver duelos de fase de grupos un poco extraño lo que permiten estos Juegos Olímpicos. En cualquier caso, victoria de España por penaltis, remontando un 0-2 en apenas 15 minutos, pero así consigue España el primer pase de su historia a las semifinales de los Juegos Olímpicos. Lucía, ha sido un partido absolutamente sufrimientos desde el primer momento hasta el final. No ha sido un partido bueno de España, pero al final lo que cuenta es el pase a semifinales y que habrá un partido más y que España está un paso más cerca de la medalla. Sí, hola, buenas noches a todos, buenas noches a Juan. No ha sido un partido bueno de España, como decías, pero ha sido un partido sufrido. Es algo que hemos visto en España en los últimos partidos, que sabe sufrir, que sabe darlo todo, incluso cuando el fútbol no acompaña ni las piernas tampoco. Y al final, bueno, yo casi me quedo sin voz, realmente gritando los goles, pero ha sido un poco desesperante por momentos, viendo cómo Colombia, con lo más sencillo, que hacía muchísimo daño, con una Mayra espectacular que le ha hecho a Irene Paredes, lo mismo que le hizo a Wendy Renard en el partido de Francia, cómo se anticipa a la central, cómo se cuela por el ángulo ciego de la central. Pero bueno, al final el ímpetu, el empuje, las ganas, las sustitutas que han saltado al terreno de juego, al final han dado la victoria a España, pero ha sido un partido largo y muy sufrido. Antes de todo, Juan, enhorabuena por el partido. Creo que ha sido un gran encuentro de Colombia. Una pena al final solo puede pasar uno y en nuestro caso ha sido España, pero hombre, Colombia lo ha merecido también. Y preguntando un poquito por el partido, realmente Colombia se puede ir del torneo muy orgullosa por lo que ha conseguido. Primera victoria en los Juegos Olímpicos, la que consiguió ante Nueva Zelanda. Primera vez en cuartos de final también. Y hoy, pues, le ha faltado pues, realmente muy poquito. Ha sido un partido prácticamente redondo de Colombia. Aprovechó bien sus ocasiones y en defensa fue un muro impenetrable. Sí, felicidades a ustedes chicos por el pase. Cuando hicimos la previa aquí, hablábamos de que cuál era el objetivo de Colombia. El objetivo de Colombia era pasar la fase de grupos. O sea, si hubieran pasado la fase de grupos ya estaban orgullosas y ya habrían hecho historia porque habrían superado todo lo que se había hecho en las presentaciones anteriores en los Olímpicos, que era un poco seguir la estela del Mundial. En el Mundial llegan a cuartos, que también es un resultado histórico para el país, y que con eso estaban tranquilas. El tema fue el cómo pasan a estos cuartos de finales de los Juegos Olímpicos, porque el cómo no había sido el más claro, sobre todo si tienes en tu grupo un rival que arranca con -6 puntos y tú pasas tercera, ahí hay algo que no cuadra. El primer partido contra Francia es flojito, luego se lavan un poco la cara frente a Nueva Zelanda y luego frente a Canadá otra vez empiezan a salir todas las deficiencias que tiene el equipo posiblemente desde que se termina el Mundial hasta acá. ¿Cuáles eran esas deficiencias? La defensa. Si la defensa tenía su día, pasaba un partido como el de hoy, pero si no, pasaban como todos los anteriores, que cualquier error no lo capitalizaban en gol, que eso es una cosa que tienen que mejorar. Hoy el único error que se comete en defensa, que realmente es un error, es el balón que Tapia deja pagando para el 1-0, para el 1-2 de España. Y de ahí en adelante ya es simplemente el no tener o relevos en el banco sobre todo, no tener piernas porque el físico que ya tenían, y haber dejado casi todo en el campo y luego otro gol de España ya empataba el partido y de hecho pensaba mientras el suplementario decía si no, si queríamos aguantar 20 minutos donde todavía teníamos a Maya en el campo y no pudimos aguantar 30 para llegar a penaltis, va a ser casi una odisea y a la final se logra porque también España no sé si no quiso o no pudo, alguna de las dos,
no hizo Sí. mayor cosa tampoco en el suplementario. Y nos vamos a penaltis y el partido termina como termina. ¿Es mejor para Colombia terminar así? Claro que sí, porque tiene por 70 minutos, le va ganando la campeona del mundo, luego se lo empatan, es verdad que es una tristeza, pero alcanza a llegar hasta los penaltis. Que salir por penaltis es tal vez la mejor forma de salir de una competición de este estilo. Es triste, sí. Escuchaba a Manuela Vanegas hablando después de el partido, donde decía un poco la sensación de, sabemos que hicimos algo muy bueno, pero me siento triste porque no avancé. Y es un poco la sensación que le queda a, yo creo que todos los que seguimos el fútbol femenino en general. Las personas que hasta ahora se están acercando ven con buenos ojos el llegar hasta aquí, que sea histórico, la fuerza que hacen las jugadoras que sin una liga estable y casi semiprofesional puedan llegar hasta aquí, es una maravilla. El cómo es el que se te queda ahí un poco, salvo en este partido que hicieron todo lo que tenían que hacer. Le compitieron a la mejor selección del mundo. Eso es muchísimo. Sí, en 90, bueno, hasta el 72, que cuando ya el 79 1-2 ya llegó el veía un 1-2. poquito. 79, sí. Sí, realmente Colombia ha hecho algo que ni Mario ni yo veíamos posible cuando hablamos de la previa de cuartos, así que, oye, por supuesto, deben estar orgullosas. Al final, las piernas fallan un poquito, también tus mejores jugadoras están en el banquillo por molestias sustituidas, todo se junta un poquito. Bueno, voy a leer un poquito el chat. Aquí, hola Lola, que dice, solo me da tiempo a decir que me he quedado sin voz de chillar, vuelvo el avión, no puedo veros. Bueno, si no, en YouTube estamos. Y doblete Ivonne Chacón, sí, se había escrito a María diciéndoselo. ¡Ay, lo acabé de ver! Es sorprendente porque en Colombia pasan muchas cosas como pasan en todas las selecciones, pero en esta selección te traes a jugadoras como Daniela Caracas que no aportan nada, o sea, con todo el respeto a Daniela Caracas que jugará fútbol mejor que yo, pero no le aporta nada a la selección, cada vez que, y además la ponían a jugar. Y cuando sancionan a Mayra los 2 partidos, veías en el banco y no había otra delantera, porque no lo había. No. Por el proceso selección pasaron Ivonne Chacón y el ex Sabar. Y hoy Ivonne Chacón te mete un doblete jugando en el Levante en partido de pretemporada frente a otras cosas, lo que quieran. Pero era una jugadora que podía estar ahí, que si no estaba Mayra, igual y pone a Ivonne y miramos a ver qué sucede. Eso hace parte de la mala convocatoria que hace Colombia. Cuando estuvimos haciendo el análisis también, no tenía sorpresas porque eran las jugadoras que venía llevando, lo cual no significaba que fuese buena justamente por eso, porque se fue Mayra y nos quedamos sin una suplente, sin un relevo, sin alguien que poner. Ahí hablábamos luego de Pavi, que ya la pudieron ver ustedes y saber que ahí hay una jugadora interesante que se fue lesionada en el partido, pero habían cositas todavía para si hubiéramos podido hacer una mejor convocatoria, sí. Aquí hola Carlos, Maybe dice acertado poniéndome pantalones marrones. Oye, por aquí que Carlos está un poquito enfadado con la pérdida de tiempo por parte de las guardametas. Aquí ese es un tema que ahorita si quieren discutimos porque me parece sí, bueno, en este partido se ha notado más, pero en el de Brasil de después también, en el anterior también se notó mucho. Y es algo que lamentablemente no sabemos muy bien cómo ponerle límite, porque si las árbitras lo permiten y no enseñan ningún amarilla por eso, al final es barato, es muy gratis para las porteras y para los equipos parar el partido de esa manera. Sí, no, mi abuelo estaba un poquito enfadado con la árbitra en el partido, con la guardameta de Colombia, con Tapia, porque está perdiendo tiempo. Son trucos del fútbol que hay que arrancar segundos de cualquier manera, pero también entiendo que la gente que está en el equipo, que va por detrás, pues oye, de rabia, me daba rabia, pero eso son cosas del fútbol. Por aquí, hola, aquí Gamon, otra vez Brasil, sí. Inus dice que sufriendo demasiado España, sí. Yo casi fallezco de un infarto. Resultados muy cerrados todos, me encanta el fútbol, dicen por aquí. Aquí dicen, vamos Brasil, nos veremos el martes. El martes. Sí. Que más por aquí, qué alegría más grande, dice David, yo prefería Brasil antes que Francia con la condición de local. Más por aquí. Y Colombia es a día de hoy el mejor equipo sudamericano, te dicen por aquí. Gracias, pero creo que Brasil acaba de mostrar que no. Y cada enfrentamiento que pasa lo siguen demostrando, pero somos la segunda, sí. Por aquí este partido se empató por garra y se ganó por suerte, y es así. Más por aquí, sacar a Mayra es tener miedo a ganar. Bueno, al final es ella la que pide el cambio. Sí. Físicamente ya no podía Yo más. También es cierto que el cambio de Mayra me pareció muy pronto, porque es verdad que estaba cansada, estaba ya agotada,
pero puedes tenerla en el campo para aguantar balones, aunque no se pueda casi mover, pero eso que te da ese físico imponente Ya. te hace Sí, ganar pero metros y luego también pues tiene la posibilidad de que pare un poquito más el partido, sí, que después de lo que ha pasado con Tapia y con otras jugadoras, yo esperaba que iban a jugar esa carta también Colombia y con Mayra la verdad es que la cambiaron muy rápido. sí, sería la que pide el cambio. O sea, claramente la cámara enfoca a Mayra y pide el cambio. O sea, Claro, si la claro. jugadora te lo pide, Pero creo que la es un pueden poco convencer para feo. que siga en el partido, para que se tire al suelo, para que pierda más tiempo. Es una jugadora que ha estado lateral por lesiones esta temporada, bueno, comenzada la temporada en el Chelsea A también. ver, yo creo que Entonces, si lesión no ella ve que tenía, yo creo que físicamente era no está bien, simplemente que no podía más el desgaste que había hecho todo el puede, partido. puede ser. Lo cual sorprende porque ahí nos metemos en el tema de la preparación física de todas las selecciones, pero Mayra venía de descansar, entre comillas, 2 jornadas. No Sí. jugaba, pero entrenaba, está bien. O sea, ahí no es que estaba en el hotel mirando a ver qué sucedía. Pero venía sin jugar 2 jornadas y juega los 70 minutos y se funde en los 70 minutos. También es verdad que ella era la que hacía todo Sí. el ataque de Colombia, que aquí tengo que decir, analizando el partido ahora un poco más en frío, o mientras veía a Brasil pensaba, el plan de Colombia, Colombia hace 2 cosas buenas en el partido. La primera es que su plan le sale. Su plan es ir a atacar el lado que ellos piensan el más flaco de España, es decir, el lado de Olga, y tiran todo por ahí. Por ahí se va Sí. Pavi y dicen, vamos ahí. En los duelos los ganan, los pierden, pero dicen, vamos por ahí. Y lo segundo que me sorprende y me pareció también muy bueno es generalmente los equipos que juegan contra España o contra el Barcelona quieren no tanto tener el balón, sino salir rápido con el balón, porque saben que Sí. España les va a tener el balón, España o el Barcelona les va a tener el balón. En este partido Colombia dice, no, a nosotros también nos gusta jugar teniendo el balón, entonces vamos a tener el balón, si lo quieren nos lo tienen que quitar. No era muy difícil, pero estaba esa lucha. El tema era que cuando España tenía el balón, no carburaba, porque el centro del campo estaba cortado. Por lo menos yo creo que desde que inició el partido hasta el 30, del 30 en adelante es que España agarra un poco las riendas y agarra un poco el balón de decir, juguemos a lo que yo quiero, no a lo que quiera el rival. Y me sorprende que hay 30 minutos donde España no funciona, no porque Colombia haya hecho algo tácticamente especial para que no funcione, es la misma España que no estaba funcionando. No sé si Sí. porque estaba justamente Patria y Alexia, que tal vez no tendrían el ritmo que tendría Aitana, aunque Aitana tampoco brilló. No sé si era el tema físico también que pasa factura o algo, pero ese centro del campo ahí no le funciona. Y recién luego España empieza a resolver cuando entra Jenny y cuando hacen una cosa que yo creo que todos los que analizamos partidos nos damos cuenta y pedimos. Basta con Salma de 9 y si quieres aprovechar a Salma, pues tírala a una banda para que su velocidad sea por fin determinante de algo. Y cuando pasan a Salma a la banda, Salma es la que hace el centro para el segundo gol o para uno de los goles. No Para el recuerdo si segundo, para el sí. primero o para el segundo. Exacto. Sí. Ahí está. Entonces, está bien que si por ahí juega Mariona, bueno, hija, decide porque tu puesto es decidir y buscar soluciones. Pero basta con Salma de 9 porque no te iba a dar solución. Yo sabía que íbamos a perder en la previa, pero tampoco me imaginé que por penaltis, pero decía, no nos van a golear porque España falla mucho. O sea, puede generar un montón, pero las va a fallar. Y Salma las estaba fallando, afortunadamente para nosotros. Y tampoco fue que generaran mucho a la final, en el Claro. compendio del partido. Sí, a ver, por partes, sí. Es verdad que España me ha recordado mucho a la España de del primer partido de fase de grupo. Un poco fallona, que no carburaba, el juego lento. Y eso que Sí, Colombia sale con 2 centrocampistas solo, con Catalina eso te iba a Usme, que decir. la notaba un poquito falta de ritmo Y porque se ojo, pierde el partido ninguna de anterior. esas dos centrocampistas son realmente centrocampistas de corte. Cataulme es casi una delantera, Claro, Sí. claro, con que Restrepo está y haciendo con... un poco lo de Pop en Alemania. Aquí lo tratan un poco de Sí, replicar. Y Marcela Restrepo no es otra centrocampista de corte, es una centrocampista que en España jugó en el Dux Logroño, pero jugaba de 10, o sea, jugaba como de enganche, una centrocampista adelantada, y aquí en la selección la tiran un poco a la banda como para abrirle un hueco a ella, pero su mejor versión es en el centro del campo, tal vez no haciendo el papel que hace hoy, pero hoy se notó que juega mejor en el medio y que le puede generar problemas al claro. rival cuando juega en el medio. Claro, entonces España salía bien, tiene una ocasión de Salma encontrando ese hueco por el centro del campo, moviendo el balón rápido. Pero creo que fue un chispazo y ya España plana, floja, lenta.
la espalda de las laterales, sobre todo la de Olga, que ha sufrido muchísimo con Manuela Pavi y que creo que agradeció a lo que hubiera ahí arriba cuando se lesiona a Pavi, porque esa es una pérdida muy grande para Colombia. Deja de tener ahí una persona que genera peligro, que está siendo muy incisiva y ya te tiene que centrar solo en y además ahí el plan de Colombia se pierde porque el plan era atacar por ahí y se le va la persona que tiene atacando por ahí. Entonces dice, bueno, ¿y ahora yo qué hago? ¿Puedo cambiar a Linda de banda? Sí, pero creo que parte del plan también de Colombia era, si nos vamos a tirar por nuestra banda derecha, o sea, la izquierda de España, quiero dejarle el espacio a Linda porque en algún momento puedo cambiar de frente y va a estar Linda con espacio a enfrentarse a Ona. Y luego también miramos a ver si podía ganar el duelo individual o no. Pero había cierta conclusión en el plan. Si tras la lesión de Pavi yo cambiaba a Linda de banda, se me perdía esa otra persona que pudiera atacar por otro lado. Ahí no tienen con más que resolver que poner a Marcela Restrepo ahí por la banda. Y luego intentaban a ver qué sucedía. Afortunadamente luego llega el segundo gol de Colombia, que es... Yo creo que en ambos goles Irene Paredes tiene la responsabilidad casi de ambos goles. En el primero, Mayra se le adelanta y se va. Además que queda ella casi que plantada en el césped, no puede ir. Y en el de Lacey va con muy poca intensidad, o sea, va con muy poca fuerza a ganar el balón realmente. Y luego, que también es una virtud de Lacey, que se gira muy bien y la pone muy bien en lejos de Cata para que no pueda llegar. Y ahí teníamos parte del partido, pero cuando también se te lesiona Linda, ahí Colombia ya no tiene nada más que hacer. Ya no tiene armas para ir a atacar y simplemente creo que lo que hace el entrenador es decir, tengo que resistir. Y además, él mismo se quita un brazo cuando cambia a Mayra y a Lacey, porque ya no, ahí sí no simplemente no era tirarnos atrás. Claro, y ahí España agarra el balón, agarra las riendas del partido. Por poco sale, Ha faltado realmente poco para que saliera por inercia o por lo que sea, iba a meter. Jenny entra muy bien, Terry también entra muy bien. Sí. Y ahí llegan los goles. No sé si no entraba el de Irene, no sé qué hubiese pasado. No sé si hubiésemos resistido más. Tal vez alguien de España metía el gol, no necesariamente Irene. A mí me lo decía Mario. Me decía, yo porque me sorprendía esta versión de Colombia. Estaba siendo la mejor versión que estamos viendo el torneo. Y me dice Mario, ese nivel más alto es que no lo van a poder mantener mucho tiempo. Empiezan a caer las jugadoras más importantes, con más talento, por lesiones, molestias, calambres, etcétera. Se encierran atrás y ya España empieza a insistir. Y esto ya nos recordaba a partidos anteriores donde España iba perdiendo. El de Dinamarca, me decías, Mario, iba perdiendo y acaba remontando. Esa base de insistir y confiar en que alguien de tu oponente va a cometer un error. Y no es un error, pero en el gol de Jenny, Tapia sale, desvía, le cae a Salma, hace muy bien Salma, que la deja como un toque para que el balón no bote tanto y está ahí Jenny. Entonces son cosas del fútbol realmente. Sí, a ver, el plan de Colombia inicialmente a mí me sorprendió un poco porque dejaban espacios y realmente al inicio del partido veíamos que tuvo una clara Salma Parayuelo, que para bien Tapia después de tocar en una central. Veíamos también, bueno, antes de todo hay que repetir que España juega con el 11 que comentábamos en la previa, con Cata, aunque tuviera esa máscara, jugando sin ningún problema, Irene Paredes y Alexandria de centrales, Sona Badge y Olga Carmona de laterales, Patri, Aitana y Alex en el centro del campo y arriba Mariona, Salma y Atenea. Y en Colombia también lo esperado, con la vuelta de Mayra Ramírez y también la recuperación de Catalina Usme. Y el partido, la verdad es que de inicio me gustaba España, porque veía que ha salido bien al encuentro, buscaba bien los huecos en ataque y encontraba la fluidez ofensiva. Lo que pasa es que Colombia también la encontraba y en esta jugada estoy de acuerdo que mide mal. Irene Paredes está... Creo que falta de contundente, o más en el segundo gol que en el primero, falta de contundencia, pero aquí también se equivoca, aquí no mide bien y deja a Mayra sola contra Catacoy, que ahí no tiene nada que hacer la portera mallorquina, define muy bien Mayra Ramírez. Ahí les tengo una pregunta en ese primer gol, porque siento, no sé si es el tema de máscara, porque nunca he jugado con una máscara, entonces no sé si realmente el campo de visión está o no, corto o no. Algo puede afectar, pero al final hemos visto que ha parado penaltis y ha parado de todo con la máscara. Eso también es cierto, pero a mí me parece que en el primer gol Cata puede hacer más, porque cuando Mayra controla el balón para irse adelante, ella antes del remate tiene un control que es muy largo. Es más largo que los que venía haciendo antes del disparo. Y luego, no es que se lo esquinea además, creo que le pasa por debajo del pie. No sé si en realidad
sin la máscara hubiese sido diferente o si con otra portera hubiese sido diferente. Pero a mí me quedó la sensación de que ahí pudo haber hecho un poquito más. Afortunadamente no lo hizo porque eso además también le hace a Colombia creerse la historia de, pará, podemos. Es decir, el rival que es muy grande y que casi es divino, sangra. O sea, podemos ir a por él. Y afortunadamente luego pasó. No sé, yo cuando lo he visto, la verdad es que me ha parecido que tampoco podía hacer mucho más, porque la definición es muy buena, además entre las piernas, hombre, igual puede salir antes, ¿no? Para cubrirle un poquito más de espacio, pero creo que también es un mano a mano, no tiene mucho más para mí que hacer. Yo creo que es la definición muy buena entre las piernas, es casi incomplicada para la portera. Al final después hemos visto con la parada, que me parece también clave para que España siga viva en el partido, es un paradón a Mayra con el pie, que ahí otro sale también en la foto Irene Paredes, se choca con Tere, las dos no se entienden al final y es un paradón. Después el penalti, verdad que tampoco está mal tirado, pero claramente, bueno, por Usme muy flojo así. Que hay que adivinar el lado, evidentemente va flojo y mal tirado, pero hay que adivinar el lado. No solo el de Usme, para mí todos los penales de Colombia, incluso los que entraron, son mal tirados, porque veíamos la definición de Alemania y de Canadá. Todos los penales en esa fueron buenos tirados. Lo que pasa es que Berger hace una cosa increíble, que saca 2, casi 3, y luego además mete el de ella. Pero todos los penales de Colombia son mal tirados porque no eligen el lugar para lanzarlo bien juntos al palo, sino que tratan es de engañar a la portera. Entonces tratan de hacer un quiebre de cintura para saber si se lo tiró a un lado o al otro, y luego errarlo. Catalina Usme había tirado uno en la fase de grupos, lo tiró igual, se lo taparon, pero ese también está mal tirado, además que no iban con fuerza, iban a la zona media del arco, no iban bien ajustados, era difícil. Unos pudieron vencer a Col, pero el que detuvo fue... Creo que ahí también Colombia entiende que ya no había nada que hacer. Sí, bueno, si Usme, que era su mejor cobradora, lo erra. A ver, de todas maneras, es que hay que tener en cuenta eso, que al final Colombia lo apuesta todo por ganar el partido en los 90 minutos, cambiando a Mayra, cambiando a Lacey, cambiando por lesión a Linda y a Pavi. Al final se quedaba sin lanzadoras Colombia. Y también se nota la calidad de España, que al final, pues Colombia tenía defensoras, mientras España tenía a Mariona, tenía a Aitana, tenía a Eva Navarro, a Alba Redondo. Al final eran jugadoras que tienen más claridad en el golpeo, y eso también se nota mucho en tanda de penaltis. Y por hacer un ejemplo, yo recuerdo un caso muy parecido el año pasado en el Mundial entre Inglaterra y Nigeria, que también acabó 0-0, un partido muy igualado que se decidió por penaltis porque Nigeria, las lanzadoras que tenía no eran tan buenas como las inglesas. No eran tan buenas. Y ahí también se marca esta diferencia, pero luego también por comentar otra cosa del plan, por seguir un poquito más cronológicamente con el partido, creo que España... El gol le afecta, pero no le afecta de primera, sino que le afecta como más tarde, porque para mí reaccionan bastante bien, reaccionan buscando el gol del empate y empiezan a generar buen fútbol, pero es como que llega el minuto 25 o así y colapsan completamente. Verá que también entre los parones de Tapia, alguna otra circunstancia que hizo el partido... Que estuvo muy bien. Sí, bueno, al final son diferentes circunstancias del partido que sacan un poco a España, que le quitan ese ritmo, también puede que afectara un poco... pues ese cansancio de otros partidos, pero para mí el gol de Colombia afecta no al momento, sino minutos después, como un poquito más tarde, que intentan reaccionar rápido, no lo consiguen, ahí es cuando les va el bajón. Y la primera parte, la verdad es que es muy mala, es una primera parte bastante floja de España, no genera prácticamente nada de fútbol. Me ha gustado como mucho Salma, que fue la que para mí más generó en ataque de España a la primera mitad, pero muy poco equilibrio ofensivo. Muy poco... Sí. Poquitas ocasiones claras. Quizá también por destacar la que tiene Aitana, pase de Mariona, que es un pase magnífico. La definición también es muy buena, pero para muy bien Tapia, que estuvo realmente pues prácticamente perfecta la portera colombiana. Y también, como decías, Carabalí en defensa, Daniela Arias, Carolina Arias en defensa. Estuvo muy bien Colombia todo el partido. Y realmente la primera mitad de España es una primera parte, lo comentaba en la retransmisión, irreconocible. De que una selección cansada, una selección sin ideas, una selección agotada. Y que bueno, quedaba por delante medio partido, pero es que aún quedaba mucho más que remontar, porque luego veremos que llegó el 0-2. Si España llega a este torneo sufriendo en los dos últimos partidos clasificatorios para la Euro, ya era una pista de lo que se venía. O sea, ese estado físico no se puede revertir en una semana, en 5 días. O sea, eso cuesta. Por eso las pretemporadas son largas.
y cuando sigues insistiendo con las mismas jugadoras y estás obligado a veces a hacer rotaciones, y claro, te sorprende que tu selección, tus jugadoras estén cansadas, fundidas, sin ideas. Pues, hombre, a ver, al final. Y ahí también otra cosa que me sorprende mucho, y sí, lo llevo diciendo un montón de tiempo. Te presentas en esta lista sin una delantera pura, solo con Alba Redondo, que puede encajar en esa idea. No la utilizas en todo el torneo. Por la lesión de Ollane la metes en la lista 18 y cuando vas atrás, vas mal en el partido, la sacas. Ha tenido varias ocasiones, también ha estado bien. No entiendo a veces algunas cosas que hacemos, se tome, pero tampoco creo que haya sido culpa suya. O sea, al final no sé si fue Alexia, fue Jenny, que todos los rivales van a jugar a una idea parecida, a intentar que España no juegue por dentro, juegue por fuera. ¿Y qué haces? Le regalas, le haces que Le centre, regalas. sí, que centre. Hoy centraba Salma. Al final, ¿quién tenía que rematar? Jenny. Si hubiera estado Alexia, también. Pero no hay nadie ahí. Y ya cuando sale Alba Redondo, ya cambia un poquito la cosa. Ya tienes a alguien más ahí para presionar a las centrales, para que estén incómodas, intranquilas, que estén más pendientes de ti y no tanto de la jugadora en banda, etcétera, etcétera. Sí, pero ahí quiero preguntarles, para mí no es que Colombia haya hecho algo realmente para que España no hubiese jugado por el medio. O sea, si España hubiese querido jugar por el medio, lo hubiera hecho. Sí. Porque no tenía realmente muchos claro, obstáculos defensivos para hacerlo. España busca llegar como puede llegar, porque el centro del campo no estaba. Puede ser que sea el cansancio, puede ser que sea que justamente no tuvieron el día, porque puede pasar también. Hay un día en el que no te salen las cosas y ¿qué va a ser? Fue hoy y afortunadamente para España lo pueden revertir. Claro, que hay veces que llega un momento en que tu cabeza hace pum, sí, se nublan y no encontraron el cansancio. Claro, porque si en todos los partidos tienen que hacer lo mismo, ya te parece que es automático. Es que lo decía antes, tenías a Restrepo y a Catalina Usme, que las dos no podían, incluso con Alessia hundida, que al inicio, oye, están encontrando el hueco, que bien, van a estar insistiendo, realmente no lo hacen. Claro, el inicio fue esperanzador en ese sentido y la primera parte, como decimos antes, fue muy mala, pero los primeros 5 minutos, 10 minutos después del descanso son muy buenos de España, con Aitana entrando mucho en juego, siendo la protagonista, teniendo un par de ocasiones muy buenas. Y bueno, parecía que España parecía volver a inclinar un poco el partido de su lado y parecía que Colombia pues se iba a ir un poquito hacia atrás, iba a sufrir un poquito más y ahí pues llega el segundo gol de Alexis Santos, una jugada muy rápida, una contra que lleva Linda Caicedo, pega un buen golpeo con la derecha, buena parada de Cata, pero el rechace le cae, lo pelean Irene y Alexis Santos, se lo queda finalmente Lacey, que supera con un gran golpeo con la zurda a Cata Coy y pone el 0-2 en el 64, creo que en el 53, me sí, parece. Es muy temprano. Muy temprano, porque al final España sale bien para mí el descanso, cambia un poco el partido, se ve una España mucho más activa, mucho más ofensiva y con más ideas en ataque, pero llega ese gol, además de la manera que es, porque es como que golpea 2 veces Colombia, porque primero consigue hacer una contra que te hace mucho daño y luego además, después de hacer el paradón, te marcan el segundo en el rechace y encima te deja más dudas aún, porque no solo que defiendas mal la jugada de la contra, sino que también defiendes luego mal el rechace, con lo cual más dudas y más cansancio, y es como que ya estaba España sacando un poquito la cabeza de la tumba y llega Alexis Santos con ese gol y echa más tierra encima y le complica mucho más la tarea a España, que ya había hecho algún cambio, porque justo antes de ese gol había hecho ya el cambio Monse, de que haya cambiado a Patri por Ter, un cambio que la verdad es que yo en el momento de que lo hizo no lo acababa de comprender del todo, sobre todo teniendo en cuenta que España en ese momento tenía una jugadora con una amarilla que era central, que es Laia Alessandri, que la cometió muy pronto la amarilla. También. No, Patri no tenía amarilla. Que lo hablamos de las paredes. No, tiene amarilla, pero no de este partido. Me refiero que Laia Alessandri tenía amarilla de este partido y cuando tenía que enfrentarse en cada duelo a Mayra Ramírez o a Linda Caicedo, veía mucho más peligroso que estuviera ella defendiendo con una amarilla ante una jugadora como Mayra o como Linda, que lo hiciera Patri Jarro, que yo sinceramente lo hubiera puesto de central, porque para mí en este partido Laia Alessandri fue la que más grande se quedó el partido. No fue la peor, porque quizá en defensa tampoco estuvo bien Irene Paredes, pero Irene al final pues sacó carácter, sacó más rabia y Laia Alessandri para mí no estuvo bien en el partido y como que se notaba que el partido le superaba por momentos y no sé qué pasará el martes,
Pero yo creo que si hay una jugadora que hoy ha ganado el puesto de titular, luego ya hablaremos de otras más, yo creo que es Laia Codina, que con su entrada, evidentemente tampoco la probaron tanto como probaron a la de Alessandri, pero lo comentaban muchos días en el chat, en YouTube sobre todo, que da una seguridad defensiva muy importante. Y luego te aspecto también sobre Laia Codina, que hablaba mucho del cansancio de España, de que tiene mucho cansancio Irene Paredes, Una Valle, Ola Carmona, Patri Jarro. Afortunadamente Laia Codina está prácticamente en blanco, porque no han contado con ella en el Arsenal y es la jugadora que llega más fresca a este momento de la temporada porque no ha Claro, tenido minuto durante la yo, temporada. yo lo dije en el otro partido, me da más seguridad. Laia Alexandre puede ser una jugadora más completa con el balón, pero a mí me da más seguridad Laia Codina. Y Monse hace muy bien en sacarla al campo y retirar a Laia Alexandre también, sobre todo porque estaba condicionada con la amarilla. Para pelear con Mayra no puedes ir con el freno de mano, tienes Claro, que ir a por todo porque si no Mayra te lleva por delante. Y el cambio de Patri Tere, que quiero comentarlo, a mí me parece que al final acaba siendo un acierto. Es verdad que pueden jugar Patri y Tere juntas, sí, no hace falta que sea un cambio de ella de Patri por Tere. Pero me parece un acierto. Al final, la Tere está un poquito más fresca, al final está moviendo más el balón de banda a banda, se atrevía más con los pases verticales, no son simplemente un juego horizontal plano, sino que también encontraba a sus compañeras por dentro. Y al final acaba siendo un acierto. Es verdad que yo dudé al principio, digo, uy, la quitas, puede ser una no, futbolista que te funcione como ha tercera sido un central también acierto, en caso de ir perdiendo. pero Es yo un lo veía un acierto. riesgo no por quitar a Patri, sino por no quitar a Laia, porque al final se iba a enfrentar uno contra las jugadoras muy rápidas y muy fuertes, y una segunda amarilla, dejar a España con 10 sería, bueno, pues prácticamente la Ya, condena. ya, a ver, Por eso yo ahí en el confía. momento entendí no el cambio de Tere por Patri, sino que no pusiera a Patri de central o hubiera cambiado algo para que España hubiera jugado con ella también. Sí, Porque yo creo que España tampoco es que mejorara el cambio entre Tere y Patri, simplemente Tere entró mejor al partido, el partido le favoreció más a Tere, pero la situación al final fue mejor, pero ya digo que me pareció un poco riesgo en ese momento, porque jugar con una central con amarilla, yo pensaba que iba a cambiar a Laia Alessandri, pero bueno, llegó al segundo gol de Colombia, comentábamos antes Juan, lo marca Alexis Santos, gran gol de Alexis Santos, la verdad es que hace perfectamente bien la jugadora colombiana. Y bueno, en ese momento, pues por sí. nuestra cabeza pasó muchísimas cosas. Imagino que también por la tuya muchas más. Muy diferentes, porque en nuestro caso era como nos vamos a quedar fuera del torneo después de tanta ilusión, de tantas ganas, tantos sueños que teníamos en el torneo y de conseguir medalla y todo esto. Y por tu cabeza era un poco como, bueno, imagino que queda mucho tiempo, aún nos pueden remontar, pero que es un Sí. sueño. Ambas cosas lo que pensaba, tanto con el primero como con el segundo gol, era queda muchísimo tiempo. O sea, claro, llegan los goles, que es una alegría, pero también ellas tienen muchísimo tiempo para vivir. Hablaban del cambio de Tere Sí, y a mí no me pareció. Todos los cambios que hizo Monse, de hecho, los entendí. Tal vez no por las que salían, pero las que entraban eran las que tenían que entrar. Sí, eso sí. Porque hasta sí, ese momento del 52, hablábamos antes de que el centro del campo no conectaba, no sé si es tirarle el agua sucia justamente a Patri o a Aitana o a Alexia porque no funcionaron, o tal vez porque ellas tres hace rato no jugaban juntas o por lo que sea. Pero eh, si el centro del campo no carburaba, necesito a alguien que me mueva la pelota para que carburen. Y tal vez tenía otras jugadoras ahí en el campo para hacerlo, sí. De hecho, entra Jenny, que entra Jenny muy bien, y entra Tere, que entra Tere muy bien también. Y ahí en ese mover, ahí también, y también teniendo en cuenta en el contexto de que ya era el 2-0 de Colombia, que empieza a replegarse un poquito más, que ya no estaba Pavi, que tenían menos piernas, eso también le favorece a que ese centro del campo empiece a funcionar. Y luego cuando entra Alba tenía que entrar sí o sí, porque si no ya hubiese sido cabezonería, demasiada más cabezonería de Monse, porque necesitabas gol. O sea, si empezaste a mover Mm. el balón y lo empezabas a mover, que lo que te falta es alguien que te remate lo que puedas crear. Y sobre todo con Salma estando de lateral izquierdo. Te faltaba exactamente. alguien ahí. Ahí entonces que, de hecho, ese cambio también es para hablarlo, porque luego tampoco Colombia lo pudo ir a buscar. O sea, busquémosle la espalda a Salma que no sabe defender a ver qué pasa. No teníamos con qué hacerlo, entonces nunca lo pudimos probar. Creo que España se viene en decir, no me van a venir a probar por acá porque ya no tienen con qué. Claro. Arriesguemos, así como hizo la otra vez en probar una Atenea de lateral derecho y demás, o Sí, derecho, en izquierdo, no sé carrilero. qué fue lo que hizo, pero algo así. Entonces dijeron, ahora hagámoslo por acá y miremos a ver, con eso tenemos una variante más adelante. Y luego, entre Lucía García y Alba, si elegía a Lucía, ya era simplemente que
demasiada cabezonería de Monse. Entonces entra Alba y luego es a lo que pase, que a la final le sale a España lo que pase. No sé, que eso sí, desafortunadamente no sabremos porque lo podemos analizar, pero luego la razón de el cansancio o si es que no ha entrado en dinámica con sus jugadoras, eso ya solo lo saben allá adentro. Pero sí me llama la atención que saliendo con el centro del campo que le ha dado tantas alegrías a España, no le sirva muy bien. No sé si en el próximo partido contra Brasil, que irán a pelear al choque, al juego, buscando las faltas para quedarse ahí. Lo siento, gente que no le gusta, esto es el fútbol y se juega así también. Tendrán que hacer algo para que no haya tanto choque y que España juegue mejor para que las brasileras no se tiren al piso, porque las brasileras se van a tirar desde el minuto 0. Eso sí, además, lo deben saber ya. Sí, vamos, ya lo vieron el otro día y yo creo que no es de pillar de sorpresa si le pasa el martes. Sí, es que además la diferencia entre Brasil y España ahora mismo es que Brasil llega con media hora menos de juego, menos tensión, menos estrés, mientras que España es todo lo contrario. Porque al final la prórroga pasa poco, ¿eh? Tiene alguna Colombia, no España nada, insiste, sí, no pero nada. Está ya que no puede más. Ya, yo creo que baja la tensión, las piernas están agarrotadas, no aparece Aitana, no hay otro cambio. Estaba Lucia calentando, al final no acaba saliendo. Entonces ya la prórroga pasa muy poco. Ya se veía que el partido iba a ir a penaltis. Sí, pero bueno, también Brasil juega 2 horas más tarde, también acaba muy tarde el partido y llegan con 2 bajas en el equipo. Entonces, al final creo que se iguala un poquito por ese aspecto y también Brasil hay que tener en cuenta que el partido físicamente es un desgaste brutal. Veremos de cara al martes cómo lo afectan, pero veremos con España. Y realmente los cambios para mí, como decíamos antes, son acertados porque al final Tere le hace muy bien en el equipo, Janie también le hace muy bien al equipo y Alba Redondo también le da una referencia, pero al final el cambio para mí que mejor le hace a España es el cambio que no es de jugador por jugadora, sino es de posición, que es poner a Salma por la banda, que al final por ahí, lo comentábamos antes, Colombia no tiene una jugadora para defenderla y permite también que Mariona entre por dentro, que tenga espacio para crear. Es verdad que España como en ningún momento le dio el partido claro, siempre estuvo pues un poco dubitativa. De hecho, cuando iba un 0-2 o 1-2 y daban pasos hacia atrás en la zona de 3/4 estaba un poco desesperado porque digo, vale que están muertas, que no pueden más, pero hay que seguir, hay que intentarlo porque parecía que estaban desesperadas, no encontraban el hueco y ahí pues Salma por una banda, por la otra Eva Navarro. Dieron algo más, también una Valle que sacó fuerza de donde no sé dónde la ha sacado realmente, porque fue tremenda esa carrera del primer gol, que fue maravillosa esa carrera que se pegó desde prácticamente desde el centro del campo, porque es un balón que recupera a Colombia, se la lleva ella en conducción, es espectacular realmente. Y bueno, el cansancio está ahí, pero este partido al final, de cara al martes, vale, está muy cansada, pero con una... A ver, es un subidón, ¿eh? Claro, exactamente, que eso te da un extra en las piernas y se te hace olvidar mucho el cansancio, evidentemente. Mañana lo notarán bastante, pero Brasil también lo notará muchísimo. Pero siguiendo un poquito más con el partido, creo que hay un tramo del partido que es hasta el gol de Jenny, que realmente es la única jugadora que parece verlo claro, que es la única jugadora que ve eso que comentaba de que no se puede tocar el balón tantas veces por detrás, sino que hay que disparar, hay que intentarlo. Ella lo hace con la derecha, que es su pierna en teoría mala, y esto hace que haya metido un par de golazos, y se da cuenta de que hay que intentarlo, que hay que meter el pie, que hay que hacer lo que sea para que el balón al menos vaya al área. Ahí luego pues puede ir dentro, puede ir fuera, puede rematar una jugadora hacia atrás, puede pasar de todo, pero si tocas el balón hacia atrás, ahí no vas a generar ningún peligro. Y bueno, luego llega esa jugada del gol, lo marca precisamente Jenny. Y ahí el partido cambia. Evidentemente España se viene arriba, pero Colombia, para mí, está muy madura. Porque el partido no es que lo llevaran bien hasta ese momento que también, sino es que a partir de ahí lo llevan también muy bien. Saben resistir muy bien, dejan espacios los justos y no se caen. Porque yo esperaba que con el 1-2, además que llega con un pequeño fallo de Catherine Tapia, Colombia de repente viera como todo el trabajo de todo el partido se viene abajo y ya no pueden más. Y en cambio reaccionan de manera espectacular, con una madurez tremenda. Y eso también más complicado el trabajo para España, que luego consigue empatar, pero le cuesta el doble casi que el primer gol. Sí, y sobre todo porque en ese tramo que habla Mario justamente, España tenía el balón, pero no tenía el control del partido.
El partido se jugaba en ese momento lo que Colombia quería, que era defender, o sea, aguantar, ni siquiera defenderse, sino aguantar y que pasaran los minutos. Por eso la estrategia de hacer tiempo. De hecho, mucha gente se quejaba porque en el primer tiempo ya Colombia estaba tirándose al piso, porque Daniel Arias se tiró muchísimas veces al piso en el primer tiempo. Y en ese momento puse un tweet que recuerdo que decía, ustedes piensan que estamos quemando tiempo en el primer... No, 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 queridos, esperen a lo que va a pasar en el segundo tiempo, que luego lo vieron. Que yo creo que incluso nos juega a nosotros en contra porque el 2-2 llega tras una pausa larguísima que le da tiempo a España de agruparse, de venir y decir, vengan, miren, juguemos por aquí, hagamos esto, que luego les llega en el gol. No quiero decir que si no hubiese existido esa pausa no hubiera llegado el gol, porque posiblemente hubiera llegado a algún lado, pero ahí esas pausas le da tiempo al rival, tiempo a España de pensar y decir, es lo que dice Mario, no estoy funcionando, he intentado 70 minutos hacer esto y no me ha dado resultado, pues tengo que hacer algo diferente, pegarle desde afuera o juguemos por la otra banda a ver qué pasa, a ver si ahí nos da resultado algo realmente distinto, que luego España lo intenta y luego llegan al empate por un centro y que remate Irene, que tal vez no era la que esperaban que finalizara la jugada, pero lo logró. Y en ese momento Colombia controlaba el partido, o sea, decía, ¿quieres la pelota España? Tenla, pero no vas a pasar el centro del campo porque en un momento Colombia se pone 4-5 en el medio, uno, que no recuerdo quién era el uno, creo que Usme, porque ya Mayra no estaba, y ahí no se mete tan atrás, no le acumula gente atrás, pero sí en la mitad. Entonces le decía, tú siempre vas a hacer una pared antes del remate, esa pared ya no me la vas a poder hacer. Simplemente, ni siquiera metiendo la pierna fuerte, sino simplemente con orden defensivo. Y le salió a Colombia. Desafortunadamente luego llega el gol y ahí ya no puede hacer absolutamente nada más. También porque realmente hablan ustedes de los cambios y para España entra Tere, Alba, Eva, para Colombia entra Daniela Caracas, Liana Salazar, y no recuerdo qué otra, Daniela Montoya, que son jugadoras netamente defensivas, pero además casi sin minutos en sus clubes, no roles dependientes, ya jugadoras grandes que ya le aportaron lo que le tienen que aportar a la selección Colombia, entonces era difícil ahí también en el cambio de pieza por pieza, gana España y gana más variantes para poder destrabar el partido, que creo que esa es otra ventaja que tiene España. Aquí, antes de comentar lo que ha dicho Juan, muchísimas gracias a One Club 1909, que ha hecho un raid, así que todos bienvenidos. Bien. Estamos comentando un poquito, digamos, a partir de la segunda parte con Colombia. Tenemos aquí a nuestro experto Juan. Voy a ver un poquito lo que has dicho. Es que al final también yo lo decía en un vídeo anterior, que el banquillo de España podía ser un poquito mejorable por momentos, sobre todo por el impacto que suelen tener los partidos. En este no tengo queja alguno, mientras que en Colombia también un poco las necesidades, lo que te empuja al partido, el contexto, como dices tú, de resistir, de oye, nos han metido un gol, vamos a resistir, balones fuera, como sea, pero esto lo tenemos que cerrar aquí ahora mismo. Entonces hay un contraste de los cambios ofensivos y cambios defensivos. Y también la calidad de los cambios, lo has comentado también antes, Juan, que al final España te saca a Jenny Hermoso, que es una futbolista impresionante, te saca a Eva Navarro, a Alba Redondo, a Tera Belleira, y Colombia, pues hombre, aparte que lo que tenía en el campo ya era lo mejor del equipo, pues lo que tiene en el banquillo pues está muy lejos. Al final además saca defensas. No haya mucho más, pero en cualquier caso es que la diferencia de cambios también es muy importante. Y también de cara al partido ante Brasil, que igual mucha gente pida que juegue Jenny Hermoso, yo sigo insistiendo que le viene mejor a España en este rol, porque es un lujo tener una jugadora como ella en el banquillo, cambia el partido en nada, te mete un gol, dirige al equipo, te cambia cómo miras el partido. Y yo creo que es una jugadora que es mejor tenerla en finales de partido que tenerla en el 90 ya muerta. Sí, entonces, pero ella sale de esa manera por todo lo que se ha ido diciendo y por lo que se ha ido comentando. Bueno, pero eso está bien. De que al final ha perdido protagonismo, que es verdad. Ella lo decía, que no entiende más o menos porque ya está bien, está perfectamente, pero que tiene que aceptarlo. Entonces sale también con esa energía de, vale, el partido va mal para mi equipo. Voy a salir yo y voy a liderarlo para acabar remontando. Y es lo que hace. A mí me parece fantástico. Con toda la veteranía que tiene, la experiencia que tiene, las ganas que tiene, sale a comerse el mundo y lo consigue. Al final, ella ha dicho que se dedica a los goles a sí misma. Entonces, voy a ir bueno, es que lleva ya 57 con la absoluta, que está a 2 de superar a David Villa. Con el es una frase muy de Tony Stark. Me dedico los goles a mí mismo. Voy a ver un poquito el chat por aquí. Dice aquí, Pobreona comiéndose todos los minutos. Sí, y por eso hace la carrera que hace y el
en la asistencia al final, no porque sale a desviar. Entonces, media asistencia se la vamos a dar. Aquí dice Jake, la culpa es de Monse porque se sabe que nos conocen, hay que hacer cambios tácticos que no llegan nunca. A ver, creo que al final puede ser verdad, pero a la hora de preparar un partido así, que sabes que tu rival te conoce y que todos te van a plantar un bloque bajo, una defensa en área, que va a ser imposible jugar por dentro, la verdad que hay cosas que se pueden mejorar, como llevar a una delantera 9 pura para que te remate los balones, cualquier cosa, Hola, extremos Martín puros. Prieto, ¿dónde estás? Claro, ahí yo creo que está A en ver, Portugal. hay cosas que ¿no? se Por pueden ahí. mejorar, pero al Pero hay final es que otras es un es plan muy difícil. que si consiste en que no estés cómoda, lo pueden conseguir. Claro, Y Colombia es lo que ha y hecho hoy. más, sí, además España tiene un punto a favor, un punto en contra, depende de la gente como lo vea, que tiene una identidad de fútbol clara, una identidad a la que no Es una parece que ventaja. va a renunciar dentro de poco. Entonces está dispuesta a morir con esa idea de fútbol que en vez de decir, toma, te regalo el balón, voy a hacer otra cosa que no he hecho nunca. Entonces va a ser difícil que veamos eso. Pero Mientras se cambie eso. ahí sí quiero hacer una nota de lo que dice Lucía, porque Sí, es verdad y me parece una ventaja tener la identidad. Lo que pasa es que la identidad tiene que ir acompañada con jugadoras que puedan darle esa identidad al juego. Es cabezonería de los técnicos cuando no tienen las jugadoras para hacerlo e insisten en una idea de juego porque es el ADN de mi equipo y lo tengo que sí. seguir a rajatabla. Si no tengo esas jugadoras Entonces, para hacerlo, no lo juego. Ahora, si tengo, como en España, la cantidad y la calidad de jugadoras para hacerlo, hombre, lo hago, porque además es mi identidad, es a lo que juego y tengo jugadoras para hacerlo. No le puedo pedir, o tal vez tendría que cambiar algunas jugadoras si quiero que España me juegue sí. a defender y salir rápido a la contra, porque tal vez ahí puedes tener a Salma, que te puede jugar otro rol, y hay jugadoras veloces, Atenea, Eva, y se me quedan algunas otras que podrían entrar, de hecho que no estén en esta selección y demás, y tendría que ponerle más defensas. Ahí irán en gustos, pero si yo tengo mi identidad y tengo jugadoras para acompañar ese estilo de juego, usémoslo, porque es lo que me Es lo define a mí que, como selección. Y es eso me lo parece a mí una que, ventaja. lo que hace, sí, muy buena puntualización. Más por aquí, pensamos que las jugadoras están al 100% porque entran de titulares, muchas veces entran a pesar de no estar bien. También es verdad, a pesar de no estar bien, a pesar de no estar al 100%, de aguantarte los 90 minutos. Pero ¿qué pasa? Que son jugadoras que entran en la idea de juego, como decía Juan, y al final, si no confías tanto en las jugadoras a las que llevas, te vas a quedar con las 11, 12, 13. Al final eso te puede pasar factura. En un torneo corto, como estamos viendo, de 2 semanas, en el que Aitana no está bien físicamente porque es que ya la has fundido. Alexia ha estado así más o menos. Sacas a Jenny, que la ha tenido sin utilizar casi apenas, y está bien físicamente. ¿Por qué no ir alternando para no llegar a este punto? También es otra pregunta que me hago. Pero bueno, aquí dice Codina, tiene que jugar, sí, es un bicho. Por aquí dicen que Irene está cansada, que Tere debe ser titular. Pobre mi varón, la llevaron a pasear, no le dieron ni un minuto. Dice aquí. Por Que es aquí. verdad, es increíble que tú lleves a una jugadora como Ángela Barón, que de hecho podría ser titular por Daniela, por cualquiera de las áreas. Podría jugar y no le des un minuto y le des minutos a Daniela Caracas, insisto, con todo el respeto y con todo el amor, pero es increíble. Ahí lo tenemos. Dice aquí que también le ha gustado otra persona a Tere. Más por aquí. Tere dice lo hizo fenomenal, una pena que no sea titular. A ver, de momento está alternando en posiciones. Ay, es que veo mucho camiseteada en el que juegue Patrick, que juegue Tere y que no sé qué y dice no siento que lo esté haciendo mal, sobre todo que si lo de Patri, perdón, viene de un tiempo de no jugar en la selección y de hacer una especie de reacondicionamiento. Luego desde el otro lado me pueden decir, sí, pero juega así en el Barça siempre. Sí, pero en el Barça también tienen otra jugadora en el medio que es Keira Walsh, que entonces a veces les puede hacer otra función ahí. Y como en ese reacondicionamiento está bien que las rote a la una y a la otra. Lo que Sí. pasa es que sobre todo desde nuestra posición y que nosotros analizamos el partido ya con lo disputado, para nosotros es muy fácil decir, debió haber hecho esto, Claro. cuando ya tiene que jugarse una o la otra. Yo siento que lo está haciendo bien en el momento de hacer una o la otra, que está teniendo, comillas, mala suerte en que pone a una cuando tenía que haber puesto a la otra. Bueno, en algún momento se dará cuenta y le variará el sentido a eso para que tenga entonces buena suerte y lo ponga así. Pero no me parece que lo de Patri o Tere tenga que ser uno de, es que debería jugar más Tere o es que debería jugar Claro. más Patri porque soy de... Es No. que a veces pasa mucho en nuestros partidos que sobrereaccionamos por 30 minutos o por 20 minutos o por los que sea, que al final, evidentemente, es que esos cambios estoy de acuerdo que han venido bien,
pero no es que hayan venido bien porque ha cambiado una jugada que esté mal y ha entrado otra que ha estado mucho mejor, sino ha venido bien porque son cambios que se hacen sin ningún tipo de riesgo, porque ya lo que tienes en el campo no está funcionando y hay que cambiar algo. Hay que meter jugadoras de que te hagan cambiar el equipo, que te den un impulso diferente. Y en este caso ha venido muy bien los que han salido, pero no hay que cambiar todo el equipo por lo de hoy. También soy muy partidario de aprovechar dinámicas. Y en ese sentido, por ejemplo, ya Codina yo creo que se ha merecido ese titular el próximo partido. Tere yo creo que también se lo ha merecido. Veremos si lo hace o no. Y cito, yo con Jenny creo que con este rol se ha demostrado que es donde más te funciona. No cambiaría tanto por lo de hoy. Evidentemente hay cosas que mejorar. Pero yo soy partidario de aprovechar dinámicas, pero no solo cambiar todo en base a dinámicas. Porque al final el equipo tiene una base muy clara. Y porque esa base muy clara no tenga hoy el día o no haya estado bien durante el torneo, yo no lo cambiaría. Al final, hoy no ha estado bien Mariona, no ha estado bien Aitana, no ha estado bien Alexia, pero son las tres jugadoras mejores del equipo en cuanto a calidad, en cuanto a talento. Y son las que tiran del equipo cuando hace falta. Hoy no ha sido el día, pero son las que, si tuviera que apostar en un día concreto que van a dar el 100% para que España se lleve el oro, lo daría por ellas tres. Si unas están bien, quitarlas del equipo y no contar más con ellas, evidentemente no. Así que hay que aprovechar lo que ha pasado hoy, aprovechar esa buena dinámica de jugadores que han contado menos, pero no cambiar todo en base a lo de hoy, porque han sido 30 minutos más luego la prórroga, que es una prórroga que tampoco ha generado tanto España. Y mira, Mario, que por ejemplo Francia, en el partido de hoy, Francia sale con Baltimore de titular cuando generalmente lo hace con Diani. Y yo creo que lo hacen por la exigencia física del torneo de decir, espérame, yo sé que Diani sería titular, yo sé que ella va a ir de principio, pero no la voy a quemar. Necesito que alguien esté vivo en los últimos minutos a ver qué puedo hacer. Entonces voy a poner en este partido Baltimore de titular y luego miramos. De hecho, los cambios de Francia hoy son que entre Diani, que entre Dalí, que también son titular, y luego Le Sommer, sí. Y ahí miramos a ver, porque creo que nosotros desde afuera no podemos, y por eso digo que me parece difícil tener ese baremo. Este torneo es mucho más físico de lo que estamos acostumbrados nosotros a ver en los otros torneos o analizar en los otros torneos. Sí. Y eso también hace que ellos tomen decisiones diferentes a las que están acostumbrados a tomar y que nosotros luego tenemos que mirar, tal vez lo hizo por esto o tal vez lo hizo por esto otro. Pero que ese físico, como lo hizo Francia, como le toca a España, rotando, por eso digo, me parece que Montse lo hace bien al rotar, como para tenerlas ambas igual. A ver luego cuál de las dos me saldrá. Tal vez le falta a ella tener la suerte de poner a la que le sirva para en el partido. O tal vez es leer mejor el contexto. Ahí ya es que tampoco hay que olvidar que ella también es debutante en un torneo como este. Que nunca ha entrenado un torneo como este. Evidentemente se pueden mejorar muchas cosas, pero es que ella no ha entrenado nunca un torneo como los Juegos Olímpicos, tampoco como el Mundial, que es verdad que es diferente porque tiene más descanso. Pero es que está debutando, hay cosas que ha hecho bien, hay cosas que ha hecho mal, pero lo importante es estar aquí, que al final hay muchos equipos mejores, igual que España, o con más talento, o con más igual nombres, pero no están aquí. Y ha sido un mal partido, sí, pero estamos aquí. Ha hecho un mal partido, se ha planteado un mal partido, ha hecho un mal partido, pero se ha tirado de espíritu, que eso no lo tiene cualquier selección. O sea, no, a lo mejor España hubiera remontado a Brasil, no lo ha hecho Francia, a lo mejor España sí. O sea, también eso diferencia a las selecciones. Por aquí, para ir cerrando, dice aquí Colombia hizo buen plan de partido, hizo su partido de manera casi perfecta. España ha hecho en falta de desborde en la banda, mucha acumulación por dentro, muchos minutos, que rompe el partido en 2 centros. Sí, por aquí. Pero mira cómo es la gente que dice que, claro, que tuvimos que haber jugado por las bandas porque le salieron los 2 goles. ¿Cuántas veces no es mejor jugar por el medio? Y decimos, ¿por qué España juega por las bandas y solo tira centros y luego nadie lo remata? Y porque, claro, nosotros que lo vemos después es más fácil decir, mira, si tenía que haber jugado. Claro, a ver, si es que lo dicen siempre, que en cada país hay millones de entrenadores, pero solo entrena uno. Y ese uno, pues el que tiene que tomar las decisiones. Y hay cosas que pueden mejorar, pero insisto, al final... Nosotros estamos analizando el partido después de haber terminado, un poco en frío, un poco también tremenda, sí. Claro, con las reacciones de las futbolistas en directo. Hemos visto a Montse apuntar 1000 cosas en la libreta. Yo no me quiero imaginar la cantidad de cosas que se le pasan por la cabeza a la hora de apuntar cosas, que después tachará, volver a apuntar y volver a pensar una cosa y ahí yo estoy pensando, esto ya no me vale, lo tacho. Sería lindísimo saber qué anota.
Sí, son emociones a mí en ese momento y que no todos están capacitados para ello. Y a mí, Y menos. siguiendo un poquito con el tema de Monse, porque ha sido curioso, normalmente no suele ser tan preparado el tema de los penaltis, porque Monse lo tenía ya decidido como 2 minutos antes de que acabara el partido, o incluso más, y no se ha visto mucho en televisión, pero ha habido un momento como que ha ido Monse a decir quiénes tiraban y ha hecho un gesto con la cara a Patri un poco como de sorpresa o de extrañeza, no sé muy bien por qué, la verdad, que han cortado justo ahí. Igual ha sido, pues yo que sé, cualquier otra cosa, pero me ha parecido un poco como eso, que estaba diciendo los nombres y que ha hecho un gesto extraño. En cualquier caso es que, Bueno, insisto, que debuta en el torneo. España tampoco ha jugado nunca un penaltis de los últimos años. El último tanda de penaltis que fue en 2017 contra Austria, que se perdió. Desde entonces España, pues no hay que decir lo que ha evolucionado España. En ese momento cuartos de final era un hito, ahora cuartos de final es un fracaso. Realmente si hubiera perdido aquí España. Entonces, hay que continuar. Evidentemente el equipo pues no está brillante, no está en su mejor momento, pero es que estamos a un partido de una medalla Sí, sí, y hay que valorarlo también, que España es una debutante en este torneo. sí, es la primera que juega un torneo de este tipo. También físicamente se nota, pero bueno, lo vamos a dejar aquí, pues llevamos ya casi una hora hablando de este partido, todo para lo es que un da. Y montón. nos quedaría Lo más único cosas que comentar. sí, sí, porque de hecho la prórroga de los penaltis, que lo tocamos por encima, para cerrar y para que puedan, porque me imagino que no sé si tocarán los otros partidos, que Dios mío, la noche que les espera, pero de Colombia, sí, muy bien, muy bonito, pero este partido le lava la cara del el mal torneo que hace, porque hace un mal torneo, salvo este partido, que le va a hacer que la gente no mire lo de atrás, porque al final somos exitistas y vamos a ir a lo último, y como lo último fue bueno, pensemos que el otro. Pero Colombia desecha la Copa Oro para tomarlo como preparación a este torneo y estoy seguro que este torneo no le sale como quiere, más allá de que el resultado luego se consigue el objetivo y terminan en este partido, claro, como compiten como quisiéramos todos que lo hubieran hecho en los partidos anteriores, le sale mejor. No sé qué hubiese pasado si le hubiera tocado enfrentarse de nuevo a Alemania o si hubiese salido primero y le tocaba con Brasil. No lo sé, pero en este momento tampoco hay una selección fácil todos los partidos que vimos hoy fueron buenos partidos. No hay un cosa fácil. Tendrá que Colombia mirar de aquí para adelante porque no tiene nada que jugarse la selección mayor, sino hasta la próxima Copa América, para la cual faltan todavía 2 años. Entonces, eso va a ser un bache en el cual Colombia tiene que pensar qué quiere hacer. ¿Quiere seguir por este camino con este entrenador, con jugadoras que ya han acabado su ciclo en selección? O más bien miramos a ver qué pasa en el Mundial Sub-20 y si tenemos buenas jugadoras ahí, las empezamos a incluir para hacer un recambio generacional. Eso veremos después. Y España tiene que enfrentarse a Brasil. Y le digo a toda la gente que pensaba que lo de gastar tiempo y demás, Brasil lo va a hacer desde el minuto 1, vayan preparados. Y yo no sé, chicos, si ustedes han jugado algún torneo de fútbol en algún momento o han sido entrenados por algún entrenador, pero cuando yo jugaba hace mucho tiempo, lo que nos decía un entrenador es, si ustedes saben que se van a quedar tirados cada vez, no los toquen, vayan a quitarle el balón. Entonces decían, pero si el fútbol es de choque, bueno, pues entonces no choca y ve a quitar el balón. Pero si tú vas a ir a chocar, tienes que saber que esa persona se va a tirar en el suelo y va a quedar ahí. Sí, sí. Entonces, plantea el partido desde esa perspectiva y vea por el balón y no a por el choque. Luego van a haber choques porque evidentemente es un deporte de contacto que vamos a hacer, pero trata de que sean los menores para que no se queden ahí. Y si España además tiene la posibilidad de irse adelante en el marcador, le quitas esa carta a Brasil. Entonces, no las toques y mete gol. Sí, obviamente, si yo... No, es algo que yo creo que lo tienen ya asumido. Lo del otro día ya fue una enseñanza clarísima de que van a jugar a eso, hoy más aún, y es que también lo ha jugado Colombia. Entonces, no debería pillar por sorpresa nada de todo eso, porque es una estrategia que la conocen bien, puede gustar más o menos, pero es la que va a utilizar Brasil. Todo el fútbol. Sí, y ahora... Hasta que ahorita lo permita, claro. España tiene, de camino a la medalla, tiene una cosa buena, que es que le quitaron a Francia, que anula el factor localía, anula el factor arbitraje, anula un montón de cosas de aquí Pero España debe saber, y yo creo que se van al vestuario con esa convicción de esto no les puede volver a pasar. No pueden volver a tener un partido como el de hoy, porque si el partido como el de hoy lo vas a tener incluso frente a la misma Brasil, que creo que puede tener a Marta de nuevo, o si no,
frente a los Estados Unidos de Rodman, Swanson y Smith, no sé si realmente lo pagaría, les terminaría de salir tan bien. Posiblemente. Colombia solo tenía a Mayra y a Linda. Y allá arriba tienen 3 bichos muy grandes y además Estados Unidos también tiene banco para cambiar el partido. Y frescura, o más frescura física que el resto de los equipos. Si España no sale del letargo en el siguiente partido para llegar con más moral a la final, a una hipotética final contra Estados Unidos, va a ser fuerte. Incluso contra la misma Alemania lo puede sufrir. Pero sé que ellas se fueron pensando hoy, más allá de la alegría de pasar a semis, de decir, esto no nos puede pasar. La carita de Alexia en el cambio, y luego después, yo sé que hay un reclamo ahí de decir, esto no nos puede volver a pasar y tenemos que hacer algo para que nos pase. Con la ayuda de Monse, con la ayuda de lo que pasa, pero no puede pasar. Si España quiere ganarse la de oro, que es el objetivo de ellas, sí, no simplemente ganar una medalla, eso también lo tienen que tener claro cuando hagan el análisis de esto, tiene que ser jugando a otra cosa que no sea lo de hoy. Otro partido como lo de hoy y las puedes sacar. De hecho, si Cata no ataja los penaltis y Colombia los convierte todos, hoy tal vez estaríamos hablando de otra cosa. No, desde luego. Pues mira. Sí. O simplemente con que hubiera entrado la de Mayra. La de Mayra, el 3-0 sí el era. 3-0 o con que no hubiera entrado alguno de los goles, porque al final ha estado España realmente al filo de la navaja y finalmente ha acabado cayendo de su lado, pero ha sido un partido muy, 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 muy al límite de quedar eliminados. Así que, bueno, Juan, te despedimos una vez más. Enhorabuena por el partido de Colombia. Ojalá que siga así en el futuro. Ojalá que tampoco nos crucemos tan pronto muchas veces, porque creo que al final Colombia se va del torneo más pronto de lo merecido. Yo creo que hubiera sido justo irse igual un poquito más adelante, pero así es el fútbol, lamentablemente. Así que nada, Juan, un placer y muchas gracias. Un saludo, chicos.